Producciones Go-Film, creando ideas. Producciones Go-Film. Calidad, experiencia, responsabilidad y confianza. WhatsApp 771-129-6076. La calidad y el profesionalismo nos respaldan. Producciones Go-Film. Producciones Go-Film, en la alianza estratégica con Ingenia Producciones, presenta Hablemos Derecho, con María Ledesma. Bienvenidos. ¿Qué tal, queridos amigos? El día de hoy nos encontramos en una emisión más de este programa maravilloso que es Hablemos Derecho. Recuerden que este programa es para ustedes, así que escríbanos. Estamos en este momento en vivo para recibir todos sus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias y bueno, pues como cada episodio tenemos aquí a los abogados del despacho Arellano y Reyes. Así que bienvenidos, licenciado Iván, licenciada Guadalupe. Muchas gracias. Un gusto tenerlos aquí. Y bueno, espero que allá en casita pues ya se estén acomodando porque vamos a hablar de muchas cosas de las que seguramente van a sentirse identificados, sobre todo porque todos ya en la vida laboral hemos presentado algunas circunstancias en las que nos hemos preguntado, bueno, ¿y cómo puedo proceder aquí? Espero que además estén disfrutando de este septiembre porque recuerden que todavía sigue el mes patrio y todavía hay mucho que festejar, mucho que comer y recuerden que este mes es el mes del testamento y pronto vamos a mostrarles un especial precisamente de este tema. El tema del día de hoy es derecho laboral y bueno, quiero comenzar con nuestros queridos abogados para platicar un poquito sobre este tema. En primer lugar, ¿en qué consiste el derecho laboral? Bueno, meramente el derecho laboral, estamos hablando del corte social, que meramente tiene sus frutos en una revolución, en la Revolución Mexicana, ¿no? En 1910. Tal es el fundamento legal, en la propia Constitución lo encontramos también. Son las bases del derecho laboral y por ser de corte de seguridad social, también hay una ley federal del trabajo. Muy bien. Licenciada, ¿qué podemos considerar como como trabajador? No, es que yo ya me siento abogada, eso es lo que pasa aquí, pero de acuerdo con la ley, ¿qué es un trabajador? Un trabajador es la persona física que presta su servicio, ya sea una persona física o moral, a cambio de un sueldo. Muy bien, es importante saber que todos los trabajadores pues tienen derechos como obligaciones, pero queremos saber cuáles son los derechos laborales. Pues básicamente dentro de la Constitución encontramos varios. El fundamento legal pues básicamente lo encontramos en el artículo 123 y la mera Constitución se divide en apartado A y B. Habría que ver ahí en efecto para ver los trabajadores a qué régimen pertenecen. Recordemos que hay trabajadores al servicio del Estado y hay otros trabajadores que meramente se encuentran dentro de la población, trabajan meramente en el sector privado, ¿no? Entonces habría que ver, pero uno de los derechos de los trabajadores, creo que uno de los más importantes, pues es que es tener un sueldo retribuido, ¿no? Una máxima del derecho laboral es a trabajo igual, salario igual. En ese sentido, ¿cómo cualquier persona puede saber que el sueldo que recibe por su trabajo es justo de acuerdo con la ley? Bueno, aquí de acuerdo a la ley tenemos varios factores, ¿no? Que integran el salario, ¿no? Uno de ellos pues es precisamente todas las retribuciones o todas las prestaciones a las que tenga derecho, a efecto de poder nosotros, bueno, en su caso, saber si es justo el salario, pues también tenemos que ver el salario diario integral, cuál es porque todos los trabajadores tienen un salario mínimo. Es muy importante establecer esta parte a partir de aquí. ¿Por qué? Porque el salario mínimo se parte o es la base para efecto de poder actualizar el salario o qué prestaciones integran ese salario. En este sentido, ¿qué determina el salario mínimo? ¿Cómo es que se decide? Porque yo sé que dependiendo de la región en la que se encuentra es un salario mínimo, pero ¿qué es lo que lo determina?
Solamente es que el salario aquí en este caso está dividido, como bien lo dice, por regiones. Entonces, de acuerdo a la región que corresponda, es el salario. Por ejemplo, acá en la región del zona norte es más alto y en la zona sur es más bajo el salario. Eso es lo que lo determina solamente. Pero ahora recordemos que, bueno, con todas las modificaciones que ha habido a la Ley Federal del Trabajo, pues ya ahora lo que se busca es precisamente ya que todo el salario sea igual para todos los trabajadores. Tal es el caso que ahora, bueno, con la entrada del nuevo presidente que está en turno, el salario pues ha aumentado mucho más. Ahora el salario se considera que ya puedes, parece que con este salario adquirir más bienes y servicios, ¿no? Bueno, eso es lo que esperamos realmente, porque estamos muy interesados en que nuestra vida mejore, por supuesto, la calidad de vida. Vamos a irnos a un corte. Recuerden que estamos en Producciones Cofilm, pero regresamos con más porque este tema es muy importante. Mándenos sus preguntas, aquí estamos al pendiente. Tranquilidad. Descanso. Confort. Seguridad. Desconéctate del mundo y conéctate con la naturaleza. Centro Turístico y Recreativo El Guariche. Ven y convive con toda la familia de este maravilloso lugar, rodeado de naturaleza y buen ambiente. Contamos con cabañas familiares con todos los servicios. O nuestra novedad, la Casa del Árbol. Disfruta del Centro Turístico y Recreativo El Guariche, ubicado a tan solo 7 kilómetros del centro de Huasca de Ocampo, Hidalgo, primer pueblo mágico de México. Reserva al 771-712-9159. Centro Turístico y Recreativo El Guariche. Todas estas delicias. Él prepara taquizas, puede venir a sus eventos. ¿Qué le parece el servicio que le está ofreciendo en este momento Iván, nuestro querido amigo de Don Carbón, los tacos callejeros más deliciosos de Pachuca? Tengo una buena impresión de ellos porque realmente sí están bien. Como se puede mostrar aquí, está el chorizo argentino, roast beef, pollo, es pechuga de pollo, chorizo huasteco y chistorra. Es un precio por persona, aproximadamente son 5 tacos por persona, es variable, no todos se comen los 5, hay quien de 2 a 3, o también hay personas que se comen de 7 a 8 taquitos. Básico y completo, te obsequio 10 litros de coctelería a elegir, mojito, piña colada, azulito, cantarito, lo que gusten. Por un mínimo de 50 personas en el paquete completo también, te ofrezco un costillar a la barbecue. Viveros San Javier, expertos en diseño de jardines. Dale vida a tu hogar con espacios llenos de color. Contamos con plantas y árboles de diversos tamaños y todo lo necesario para el diseño de tu jardín acorde al estilo de tu hogar. Aceptamos pago con tarjeta. Viveros San Javier. Viveros San Javier, expertos en diseño de jardines. Amigos, ya estamos de vuelta. Recuerden que el tema del día de hoy es derecho laboral. Estamos en Producciones Cofilm, esto es Hablemos Derecho y nos acompañan nuestros queridos abogados del despacho Arellano y Reyes. Pues continuamos con nuestra plática. Nos gustaría saber en este entorno laboral, ¿qué es una jornada laboral y en qué consiste? Ok, una jornada laboral es el tiempo en el que van a trabajar los trabajadores y estas se establecen mediante un acuerdo entre patrón y trabajador. Hay 3 tipos de jornadas, que es diurna, mixta y nocturna. La diurna consta de 8 horas, la mixta de 7 horas y media y la nocturna de 7 horas. Qué interesante esto de las jornadas, porque pues uno siempre está pendiente de los horarios que tiene laboralmente, pero a veces uno los excede, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más, pero quiero hacerles unos comentarios que nos mandan aquí. Un saludo a Irma Campos, que nos dice que es un buen programa, que es la primera vez que lo ve, pero que le gusta. A Reno Renz, que ya nos había visto antes, le mandamos un saludo
porque pues está aquí pendiente de este programa y dice que buenas tardes a todo el foro. El Sabor del Campo Huasca dice saludos a los conductores, excelente programa, muchísimas gracias. Y nos preguntan, ¿qué pasa si me despiden por 3 faltas? A ver, ¿alguno de ustedes, abogados, que quisiera responder? En este caso ya sería un despido injustificado, ya que la ley marca que tiene que ser más de 3 faltas. Más de 3 faltas. Aquí la pregunta dice si me despiden por 3. En ese caso, si a la persona le ocurre, ¿cómo puede decir no me puede despedir? ¿A dónde tiene que ir o quién lo puede proteger? Sería mediante una demanda de despido injustificado a la Junta Local. Aquí, ¿cómo participa Conciliación y Arbitraje en este caso en particular? Bueno, recordemos que aquí el procedimiento ordinario laboral o el procedimiento laboral, siempre una de las fases primicias es precisamente la conciliación. Siempre se busca la conciliación entre el patrón y el trabajador, a efecto de poder dirimir esta controversia. Precisamente la primera etapa que se maneja es conciliación, demanda y excepciones, que es ya meramente en el procedimiento que se lleva ante la Junta de Conciliación, en este caso local. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos aquí una pregunta de Tere Garduño, que le mandamos un saludo, es ¿cuál es la importancia del derecho laboral? Pues meramente la importancia del derecho laboral, como su nombre lo indica, es salvaguardar los derechos de los trabajadores. Recordemos que es un derecho de corte social y sobre ese tema pues tenemos que salvaguardar precisamente pues en este caso pues los ingresos que se dan a los trabajadores. Otro de los precisamente de la importancia del derecho laboral es precisamente esto, ¿no? De salvaguardar y de cuidar cómo se lleva a cabo las jornadas de los trabajadores, que no sea inhumana, que se cumplan las condiciones del lugar de trabajo en el que el trabajador presta sus servicios. Muy bien, muchas gracias por responder a esta pregunta y pues por supuesto saludos a Tere Garduño. Queremos saber otra situación muy importante sobre este ámbito laboral, que son los riesgos en el trabajo. Licenciada, ¿en qué consisten los riesgos laborales? Un riesgo de trabajo es un accidente o una enfermedad que se produce realizando el trabajo. También el riesgo de trabajo cubre lo que es el traslado del trabajador del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. De su casa al trabajo, bueno, en esos trayectos incluye si va en su automóvil propio o tiene que ir de la empresa. No, también incluye en su automóvil propio, incluso en transporte público. En este caso de los riesgos laborales, ¿qué pasa si en una empresa está laborando alguien que no está asegurado y de repente, pues, no sé, algo le cae del techo, o se cae, o se resbala? ¿Cómo puede proceder si no hay un vínculo legal? Pues básicamente, bueno, entendemos que en primer término no es necesario que haya un contrato meramente firmado por el trabajador, simplemente se da la relación de hecho cuando el trabajador está prestando sus servicios dentro de la empresa. Ese es en primer término. En segundo término, en caso de que no tuviese seguridad social, el trabajador o la persona que en su momento es lesionada o en su momento llega a fallecer, se le imputa una responsabilidad meramente al patrón. Aquí se abre una responsabilidad de tipo penal y meramente se aceptaría la relación de trabajo de facto. Sí, porque sé de casos en los que hay gente laborando dentro de la empresa, pero por una u otra razón no les han dado un contrato y pues puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Algo tan simple como una caída, como algo mucho más grave. Entonces es importante saber pues de qué manera nos podemos proteger en ese caso. Es importante señalar, como lo acoté hace un momento, no es necesario que haya un contrato de trabajo. Eso es a final de cuentas la carga de la prueba la tendría el patrón. Él tendría que demostrar que efectivamente por qué no en este caso, por qué esa formalidad no la llevó a cabo. Sin embargo, como lo repito, la relación de trabajo se da de hecho cuando se está dentro de las instalaciones. Ese sería nada más el mero vínculo jurídico, en este caso y laboral, para efecto de poder concatenar y que la acción en este caso de riesgo de trabajo se pueda configurar. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta que es muy importante. Dice, cuando el equipo humano de una empresa no cuida el equipo, ¿puede ser despedido justificadamente?
Precisamente el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que una de las responsabilidades en este caso para rescindir la relación laboral es que no se cuide la herramienta del trabajo. En este caso estaríamos hablando de un despido justificado sin responsabilidad para el patrón. Súper, ahí está la respuesta, qué interesante saberlo porque es necesario cuidar pues todo lo que nos dan precisamente para trabajar y entonces ya saben que tiene una consecuencia bastante importante. Le mandamos un saludo a Ileana Torres que nos dice buenas noches y nuestro querido Reno Renz nos pregunta, si tengo un accidente en el traslado a mi hogar, pero me desvié a comprar pan y no seguí la ruta normal, ¿esta se dictamina como accidente de trayecto y me deben pagar al 100% o solo me pagan el 60%? En este caso ya no entraría como un riesgo de trabajo, ya que no puede desviarse en el trayecto de su domicilio al trabajo y viceversa del trabajo al domicilio. Qué interesante pregunta porque efectivamente muchos hacemos trayectos pero nos desviamos en el camino porque vas a la gas o vas a la tienda o cualquier otra situación, entonces se deslinda ahí la empresa de cualquier cosa que te ocurra en ese momento. Hay otra duda. En el dado caso que sea un menor de edad y él muere, pero la empresa no quiere aceptar que él trabajó ahí y no existe ningún documento que lo avale, ¿qué se puede hacer? Bueno, en primer término, la Ley Federal del Trabajo estipula de manera literal que los menores de 14 años están impedidos para realizar cualquier actividad, en este caso algún trabajo. Entonces, de aquí estamos partiendo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también la Ley Federal del Trabajo impone sanciones. Ahora con la reforma que hubo el 30 de noviembre del año 2012, se imponen sanciones económicas a la empresa. En este caso hasta puede haber un cierre de las instalaciones por la prohibición que hay de no emplear a menores de edad. Qué interesante. De verdad que recuerden que hay restricciones para el trabajo de menores. Seguramente esta persona, bueno, a menos que ahorita nos confirme, pues estaría entre los 14 y los 18 años tal vez, pero ahorita vemos si nos confirma. Nos pregunta Leo, si tengo 17 años y quiero trabajar en una empresa, ¿qué puedo hacer? En este caso, los que tienen 17 años pueden trabajar con el permiso ya sea de los padres o de los tutores. Súper bien, pues ya sabes, sí puedes trabajar, sobre todo hay muchos establecimientos formales que te pueden recibir y que te pueden dar la seguridad que requieres para que realices tu trabajo. Es muy importante que te fijes en dónde vas a entrar a trabajar precisamente para que puedan garantizarte tus derechos. De hecho, un punto importante que hay que acotar, las jornadas de trabajo hacia los menores, por ejemplo, de la edad que dice la licenciada, sí deben de ser reducidas o supervisadas, toda vez que por su edad minoril, pues estamos hablando de que precisamente se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Entonces es bien importante esta parte. Por ejemplo, sé que aquí en México aún muchas empresas contratan a menores de edad, ¿no? Pero la situación es precisamente que la jornada de trabajo debe ser mucho menor, a efecto que no entorpezca pues sus estudios o su manera en la que se están desarrollando. Así es, de hecho lo platicábamos en una emisión pasada, alguno de nuestros amigos nos estaba escribiendo preguntándonos cuál era la línea realmente en lo que era el trabajo infantil y que era enseñarles un oficio familiar, ¿no? Y ya veíamos que mientras no interfiriera con sus derechos fundamentales, pues entonces se podía considerar como parte de la enseñanza familiar, pero recuerden, hay una línea y vamos a mandar un saludo a Verónica Cuadras que nos está viendo, dice buena tarde, noche, saludos a los abogados, le mandamos un saludo. Y sigan escribiéndonos sus preguntas. Recuerden que aquí estamos al pendiente porque aquí están los especialistas. Tenemos una pregunta en particular. Ahora que se ha dado mucho esta duda sobre las trabajadoras del hogar, las trabajadoras laborales, ¿cómo es que se puede garantizar los derechos de una trabajadora de servicio? Bueno, recordemos que ya dentro de la ley, con la reforma que les mencioné, que fue el 30 de noviembre del año 2012,
uno de los derechos precisamente ya dentro del catálogo ya se engloban a las trabajadoras, o sea, ya tienen derechos. De hecho, una de las obligaciones del patrón es poderlas registrar o darlas de alta ante el IMSS. Esta situación ya se encuentra regulada. Recordemos que antes de esta reforma no se encontraba regulado el trabajo doméstico. Sin embargo, creo que es como todo trabajo, ¿no? Partimos del paradigma de que a trabajo igual, salario igual. Bajo ese concepto, pues ya tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que un trabajador a la empresa que sea. De hecho, precisamente ahora con esta situación ya se encuentra más regulado. Hay agencias ya precisamente que disponen de dónde va a trabajar la persona o la trabajadora doméstica para efecto de que ellos puedan también incorporarla al régimen de seguridad social, lo cual ya nos indica que ya también hay una igualdad, ¿no? Ya se reconoce como tal, ¿no? El derecho, el trabajo doméstico. Qué interesante que lo comentes, porque todavía hay casos en los que hay trabajadoras de la limpieza, de servicio de limpieza, que están trabajando en diferentes casas, pero que no están aseguradas. Recuerden que es su derecho y lo pueden platicar con la persona que los está contratando para que los incluya, porque es por derecho y por ley además. Nos preguntan, cuando alguien trabaja en algo que no le gusta y hace mal su trabajo, ¿el patrón puede quitarle el trabajo sin que tenga contratiempo? Ah, caray. Yo creo que aquí depende como que de los resultados, ¿no? Bueno, a final de cuentas, dentro de la ley, precisamente de una causa que no sea imputable el patrón, en este caso para que me entienda el público, para que el patrón o el trabajador no interponga una demanda, la ley también establece varios casos. Uno de ellos, precisamente, una de las causales por la cual puede haber una rescisión de la relación laboral, es precisamente cuando los resultados de trabajo esperados no se satisfacen, y por ese momento, por esa causa se puede rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Perfecto. Eso tiene que ver más con los resultados, más que si le gusta o no el trabajo que realiza. Si no está dando los resultados que se esperan, pues entonces... Porque hay gente a la que no le gusta su trabajo, pero que sí lo sabe hacer. También existe esa gente, pero mientras los resultados no demuestren que estás cumpliendo con tu contrato, entonces claro que lo pueden rescindir. Y sin responsabilidad para el patrón, ¿cierto? Es correcto. Muy bien. Licenciada. Pensé que tenía algún comentario. Muy bien. ¿Hay algún ejemplo que tengan que estén particularmente trabajando en este momento en su despacho con respecto al derecho laboral? Sí, la verdad es que tenemos varios asuntos, partiendo de que, el derecho laboral se divide en dos ramas: el derecho individual del trabajo y el derecho colectivo del trabajo. Derecho individual del trabajo, por ejemplo, un caso que casi es el 90-95% que las juntas locales atienden. Ahora, ya en la actualidad ahora se van a llevar tribunales laborales que van a formar parte del Poder Judicial. Ahorita, con la reforma. Ahorita los asuntos que se están viendo con el rezago de asuntos, pues se llaman meramente ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Pero básicamente el 95% de asuntos que tenemos en derecho individual, pues son los despidos injustificados. En ese caso, y ya hablando de cosas prácticas, paso a paso, ¿qué es lo que debe hacer un trabajador cuando él considera que ha sido despedido de manera injustificada? Bueno, primeramente, en el momento que el trabajador, en este caso, es despedido de manera injustificada por el patrón, lo primero que se debe de cerciorar, o más que nada de saber el trabajador, es que se le tiene que notificar la causa de la rescisión de la relación laboral por parte del patrón. Eso es muy importante porque dentro de los asuntos que nosotros llevamos, yo creo que el 90% de patrones no hace esto. Y ahora la ley, precisamente la carga de la prueba, se le pasa al patrón. O sea, el patrón tendría que acreditar si fue legal el despido o injustificado, ¿no? Bajo ese concepto, el primer paso que deben de hacer, se le deben de notificar al trabajador la causa de rescisión de la relación laboral en un término de 5 días. En caso de que no tengan algún domicilio o el último domicilio que tenga el patrón, con ese domicilio, la Junta, el patrón puede hacer un procedimiento procesal para efecto de que se le pueda notificar al trabajador la causa de la rescisión de
del trabajo. Esa es la primera vertiente que debe de haber dentro de esta parte de despido injustificado. Posteriormente tenemos que hay que ver bien, el otro punto importante, checar la prescripción. La prescripción empieza a correr, o son 2 meses que tiene el trabajador para ejercitar la acción precisamente de demandar un despido injustificado. La tercera parte que hay que ver, pues precisamente siempre les recomendamos a nuestros clientes que deben de checar precisamente o hacerles la cuenta de cuál es el salario que ganan, el salario diario, y de ahí qué prestaciones tenía, porque muchas veces que tienen bonos, tienen comisiones, entonces habría que checar bien esta parte. Posteriormente a ello, lo que nosotros hacemos, o en su caso lo que debe saber el trabajador, es precisamente que pues se debe de acercar con un especialista en la materia en derecho laboral para efecto de poder platicarle el asunto. ¿Por qué? Porque dentro de aquí del despido injustificado, el trabajador tendrá 2 acciones. Primeramente, la reinstalación a su centro de trabajo o la indemnización constitucional. Entonces, de acuerdo a lo que opte el trabajador, pues nosotros ya podríamos hacer como que el esquema y la demanda a ver qué es lo que él le corresponde. Porque es bien cierto que no puede realizar las 2 acciones al mismo tiempo, ya sea la reinstalación o en su caso la indemnización constitucional. La indemnización constitucional partimos que son 3 meses de salario, más todas las prestaciones que se sigan devengando, ¿no? Sale aguinaldo, vacaciones, antigüedad. Entonces habría que sacar varios rubros, pero a grandes rasgos esa es lo que debe de saber un trabajador al momento de interponer o de querer interponer una demanda por despido injustificado. ¿Cuál es la primera instancia que debe visitar este trabajador en este caso para poder demostrar, por ejemplo, que realmente fue despedido injustificadamente? Pues básicamente la instancia o meramente la competencia, quien es competente en este momento es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ahora que ya con la nueva reforma se llaman tribunales laborales. Esa es la instancia, o quien va a conocer para dirimir estas controversias es precisamente estas autoridades. En caso de que el trabajador no llegue a tener recursos económicos, puede acudir a la Profedet. Ahí le van a designar un abogado y le van a precisamente a plantear este escenario que yo les comento a grandes rasgos. Muchísimas gracias. Acaba de surgir un nuevo nombre, Profedet, y vamos a platicar un poquito más regresando del corte. Tenemos algunas preguntas también sobre acoso, que también es algo muy importante que tocar. Nos vamos a un corte y regresamos con más. Hola, ¿qué tal, señores y señoras? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Godoy, yo vengo desde Argentina. Hoy estamos aquí en el Centro Ecoturístico del Lago, un lugar maravilloso con muchísima naturaleza. No se lo pueden perder. Estamos aquí con Cofil Producciones. Contanos un poquito a ver cuántas cabañas tiene el lugar, qué nos ofrece, dónde nos encontramos, qué servicio tiene aquí para que la gente sepa y los que nos están mirando pues puedan venir a disfrutar del lugar, ¿no? Bueno, pues el lugar cuenta con más de 6 cabañas y tiene 8 habitaciones también disponibles, habitaciones tipo cabaña con chimenea. En este momento pues estamos en una de las cabañas, se llama Madreselva. Cuenta con chimenea, tina de hidromasaje, temazcal, es con cama matrimonial, cama king size, tiene vista a la presa de San Antonio Regla, donde está hundida una ex hacienda de Pedro Romero de Terreros. Además tenemos servicio de lancha por si ustedes quieren ir a tomar un recorrido en la presa, también pueden tomar este servicio y servicio de spa. Wow, señores, qué impresionante todo lo que tiene. La verdad que se ven muy, muy, muy bonitas. Yo estuve recorriendo recién. Bueno, la cama king size, la verdad que está increíble para pasar una noche. Contanos qué días están abiertos, sus horarios. Y bueno, si nos querés brindar el número telefónico o si se pueden hacer reservas por vía internet, redes sociales, por favor, Ale. Contamos con página de internet. Nos pueden encontrar como Centro Ecoturístico del Lago. El número de teléfono es 771-7920-188. Estamos abiertos los 365 días del año. Hay servicio las 24 horas del día. De preferencia hay que hacer reservación en temporada vacacional como con unos 15 días de anticipación. Cuando es temporada baja, pues hasta con unos 3-4 días de anticipación de preferencia.
pero también pueden llegar directamente al hotel si gustan y aquí los atienden en el área de recepción. Entonces este es un lugar familiar, pueden venir amigos, parejas, novios, recién casados, porque veo que tiene muchísimo espacio verde, si les gusta la naturaleza para venir a relajarse, y para mí se me da la idea de poder desconectar de la ciudad, ¿no? Yo vengo de la Ciudad de México y se me hace muy 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 bonito, pues, no sé, amanecer aquí, debe ser muy muy padre, el lago, la mañana. Aquí hay área de restaurante, tenemos igual salón para eventos, entonces se puede utilizar el lugar para hacer eventos sociales, bodas, 15 años, bautizos si gustan. Aquí tenemos todo para atenderlos para su evento, puede ser un servicio con buffet o puede ser a la carta. También, tenemos otras actividades como recorrido nocturno que se realiza dentro del lugar. Así que es un lugar muy completo, como ya les pude haber platicado aquí mi amiga Ale. No dejen de venir, de aprovechar la oportunidad si está a su alcance. Este lugar se encuentra en el municipio de Huasca de Ocampo, en la comunidad de San Miguel Regla, sobre la carretera Huasca-San Miguel Regla. Aquí es donde se encuentra Centro Ecoturístico del Lago. Bueno, señores, de parte de Ecofil Producciones, esto fue todo desde aquí. Muy buenos días. Gracias. Continuamos hablando de derecho laboral y nos quedamos en una pregunta muy interesante. Nos platican aquí que, ¿qué pasaría si alguien recibe acoso laboral por parte del hijo de su jefe y dice que si lo acusa, lo van a despedir? En ese sentido, ¿qué se puede hacer o cómo se puede defender? En este caso, tendría que interponer una denuncia ante el Ministerio Público por acoso sexual. Wow, esto ya se va mucho más fuerte. Sí, de hecho es importante mencionar, igual para complementar aquí el tema, dentro del acoso sexual, con las reformas que sufrió la Ley Federal del Trabajo, ya se considera como una causa imputable al patrón que haya acoso sexual, que haya una conducta configurada como acoso sexual dentro de la empresa y se puede acreditar un despido injustificado por esta conducta. También existe, además del acoso sexual, el acoso laboral. ¿En qué consiste el acoso laboral? Pues básicamente el acoso laboral consiste en dentro de las instalaciones de trabajo que en este caso que el patrón o alguno de los subordinados, de acuerdo al mando que tenga, ejerza alguna presión o hacia el trabajador o por su relación de subordinación haya esta situación de que el trabajador no pueda realizar su labor por alguna situación que esté fuera de su control. En este caso, si no tiene las aptitudes y lo ponen en un puesto que no corresponde o no califica de acuerdo a sus habilidades, ahí se puede dar un ejemplo de acoso laboral. Muy bien, pues hablando todavía de los derechos de los trabajadores, me gustaría saber, licenciada, sobre las prestaciones que tienen los trabajadores. ¿Cuáles son? Los trabajadores tienen derecho a las utilidades. Esto va dentro de su salario, va el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, la maternidad, lo de la paternidad. Todo esto entra dentro de las prestaciones que tienen los trabajadores. Ya nos estamos acercando a fin de año y ya viene pues precisamente el aguinaldo. ¿Hay alguna fecha tope en la que los patrones estén obligados a entregar el aguinaldo? El aguinaldo lo tienen que proporcionar a los trabajadores, tienen hasta el 20 de diciembre. Perfecto, ahora ya lo saben porque necesita llegar antes, por supuesto, para esto del Buen Fin y así. Es muy importante. Bueno, con respecto a la paternidad y la maternidad, ¿qué podemos saber en cuanto a derecho? Ok, en el caso de la maternidad, las mujeres embarazadas tienen derecho a 6 semanas antes y 6 semanas después del parto a un descanso y tiene que ser totalmente pagados y deben de incluirse en su antigüedad. Y en el caso de los hombres, ¿cómo aplica la paternidad? Ok, ellos tienen derecho a 5 días después del nacimiento del menor. Órale. Hay algo que también me gustaría saber, porque aquí hablamos de un nacimiento, pero ¿qué pasa si de repente el hijo de algún trabajador presenta alguna enfermedad o tiene algún accidente que requiera que sus padres lo estén acompañando 24 horas?
¿Qué tipo de permisos o qué tipo de prestaciones se dan para este tipo de casos? Bueno, en el caso que nos planteas precisamente, partimos de que la seguridad social es un derecho inherente que cualquier trabajador debe de tener. Bajo ese supuesto, pues en caso de que siga hospitalizada la persona, la cual, en este caso el trabajador, sigue enfermo, pues se tienen que seguir, ahora sí que meramente la relación de trabajo subsiste. Bajo ese concepto, sabemos bien, ahora quien va a atender o quien le va a pagar directamente va a ser ya sea la seguridad social que él tenga como trabajador, ya sea el ISSSTE, el IMSS, o en su caso alguna, no sé, puede ser algún seguro que él tenga, pero sí subsiste, o sea, no termina la relación laboral como tal, sino que todavía tiene derecho a que se les pague. Si las enfermedades ya se prolongan, ya no se les paga al 100% a los trabajadores, se va reduciendo, pero ahora quien les paga es meramente, en este caso, la seguridad social a que se encuentren afiliados. Muy bien, porque sé de un caso actual en el que hay una trabajadora que a su hijo le acaban de detectar cáncer, entonces lo tiene en el hospital, pero le piden que esté 24 horas ahí, pues está entre familiares y todo, pero tiene dudas de qué va a pasar con su trabajo si la enfermedad o bueno, la delicadeza de la situación se prolonga. Bueno, en este caso meramente creo que muchas personas también están dentro de este rango. Es bien importante mencionarlo, que de acuerdo, por ejemplo, si el trabajador ya tiene una incapacidad total, parcial o en su caso permanente, se debe precisamente un perito en la materia, en este caso un doctor, debe de precisamente de decirle al trabajador que ya no puede trabajar o en su caso qué incapacidad tiene. Puede ser parcial o permanente. En el caso que usted me menciona, supongo que puede ser una incapacidad permanente, lo cual, veramente, eso o la prueba idónea sería una pericial en este caso en la materia, o que en la materia efecto de ver cuál es la incapacidad que tiene el trabajador. Y bajo ese concepto, una vez que ya se tenga la pericial, en este caso por la incapacidad permanente del trabajador, se le otorga una pensión, en este caso vitalicia al trabajador. ¿Se pueden solicitar periodos sin goce de sueldo? Le llaman en muchos lugares le llaman licencias, es lo que sí se pueden solicitar las mismas. ¿Y de qué tiempo son y hasta qué tope? Puede haber licencias, algunas pueden ser por tiempos indefinidos y otras pueden ser por un mes, 15 días, depende. Muchas veces nos ha tocado, o por experiencia, las licencias sin goce de sueldo son por tiempo indefinidos, y es cuando cubren, por ejemplo, que de una institución se van a otro trabajo. Entonces su trabajo queda resguardado, pero no van a percibir su salario como tal. Pero sin embargo, si del otro trabajo o las actividades que se realicen siguen, y pueden regresar a su trabajo sin ningún problema. Muy bien, qué importante saberlo, porque todos en algún momento podemos estar en esas circunstancias de necesidad. Y bueno, hablando de la cuestión de las prestaciones y de las contrataciones, me interesaría saber si a una persona embarazada no le dan trabajo por precisamente estar embarazada, ¿qué puede hacer o cómo se puede defender? Bueno, aquí meramente, pues ya de principio se está configurando una conducta meramente irregular que la ley tipifica como delito. Es discriminación. Entonces, esa es la primera línea que hay que ver, porque ninguna persona, por el solo hecho de estar embarazada, en este caso a la mujer, no se le puede prohibir o vedar de algún trabajo. Muy bien, si una mujer al momento de solicitar trabajo sabe que está embarazada, pero no lo dice a su contratador, digamos, ¿el patrón después puede hacer algo al respecto? No. El trabajo, como lo he manifestado, la relación de trabajo de hecho subsiste, y en caso de que la mujer embarazada en ese lapso sea despedida, o en su caso la relación de trabajo se interrumpe, o en su caso cesa, tiene precisamente la acción de poder demandar el despido injustificado, y en esos términos también se puede interponer la denuncia por discriminación. Muy bien, importante saberlo. Tenemos otra pregunta. ¿Qué hago si no me reciben mi renuncia?
Ahora sí. Bueno, básicamente hablamos que en este caso la relación de trabajo puede terminar, ahora sí que por ya sea porque el patrón así lo decida o el trabajador. En ese momento, si el trabajador interpone su renuncia y no se la reciben, él puede terminar la relación sin ninguna imputación o sin responsabilidad para él. No está obligado a lo imposible, no está obligado a trabajar en donde él no desea estar. Así es, porque también llega a suceder que uno presenta la renuncia y de repente pues le dicen, tienes que juntar la firma de tal área, de tal área, de tal área, y resulta que porque no te quieren recibir la renuncia, no te quieren firmar y andas persiguiendo y persiguiendo. Hay un tiempo considerable en el que uno diga, esto ya no es normal, realmente no me quieren recibir mi renuncia. Pues básicamente, bueno, en la práctica no tenemos como tal un término. Sin embargo, estas situaciones se deben de dar de facto, de inmediato. No es posible que un trabajador que ya no quiera seguir con la relación de trabajo se le esté, en este caso se le esté vedando su derecho para no poder irse a otra parte o dejar de trabajar porque él ya no lo desea. Recordemos que nadie está obligado a lo imposible. Ok, pues aquí tenemos un saludo de Gloria Ramírez, dice buenas tardes, le mando un mega saludo al licenciado Sergio Iván. Pues muchas ya gracias. está aquí el saludo. Reno nos dice excelentes respuestas abogados, felicitaciones por su desempeño. Acá nos preguntan que Reno Meneses y si en vez de ir por el pan vas por unas chelas. Bueno, pues si va, que traiga aquí a todos. Gloria Ramírez dice excelente tema. Rubí Franco dice, ¿por qué algunas personas no pagan horas extras y te obligan a quedarte más tiempo? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues básicamente ahí estamos hablando también igual de una violación al derecho laboral. Recordemos que las jornadas de trabajo, como los explicó mi compañera, pues no pueden exceder del tiempo que establece la ley. Sin embargo, también la Ley Federal del Trabajo establece precisamente cuántas horas extras se deben de realizar al día y cuál es el precio por cada hora de trabajo, o sea, por cada hora extra, las cuales generalmente se deben de pagar de manera al doble del salario normal. ¿Y las horas extras continúan precisamente después de tu horario laboral o cómo funciona? Básicamente, como lo dice la palabra horas extras, después de tu jornada laboral, muchas empresas implementan que los trabajadores se queden 2 o 3 horas, es el término que la ley dispone. Muchas veces se quedan mucho más tiempo, ¿no? Sin embargo, digo, de acuerdo a ello, se tiene que pagar todas y cada una de las horas extra. En caso de que no se llegasen a pagar, pues habría una situación de incumplimiento por parte del patrón, y lo cual también se puede demandar directamente, y ahí también pues se configura también precisamente esa parte de pagar las horas extra por parte del patrón. Porque luego se da mucho eso que dicen, no se pone la camiseta y por eso no se quiere quedar, y entonces en lugar realmente de pagar las horas extra, lo envuelven así como de no se está poniendo la camiseta, o también te pueden dar la justificación de no has terminado tus actividades y realmente te estás quedando, pero no porque la empresa te lo pida, sino porque no has terminado, ¿no? Así que hay que ver esa diferencia. Tenemos a Tere Garduño aquí que, bueno, ya habíamos hablado un poquito del acoso, pero nos dice, ¿cuándo se considera como acoso laboral? Pues básicamente el acoso laboral es meramente cuando hay una subordinación del patrón hacia el trabajador, y la situación se da cuando meramente de acuerdo a sus capacidades del trabajador pues no puede realizar algún trabajo, o supongamos que dentro de tus actividades no está el barrer la oficina, ¿no? Y tu titular o el superior jerárquico te lo ordena. En ese momento se está configurando un acoso laboral. Otra de las situaciones puede ser que a lo mejor no se reparta el trabajo de manera equitativa. A lo mejor al trabajador, su jefe directo, le da 10 asuntos y a otra persona le das la tarea de hacer solamente registrar el trabajo, ¿no? Entonces, bajo ese concepto se puede dar precisamente el acoso laboral. Hay muchas vertientes en la cual precisamente se da el acoso laboral, no solamente me limito a una. Sin embargo, dentro del trabajo recordemos que pues muchas veces, pues como dicen, ¿no? Pues no a todas las personas les caes bien.
Entonces, y más en este caso a los jefes, ¿no? Entonces, ahí es donde se da el acoso laboral. Recordemos que solamente, o sea, para que el público me entienda, sí debe de haber una relación de subordinación. Quien debe de hacer estas conductas es precisamente tu jefe o el titular o la persona que esté arriba de ti como tu jefe inmediato. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los diferentes tipos de acoso? Ya hablamos del acoso laboral, el acoso sexual. ¿Hay algún otro tipo? También es dentro de aquí podríamos considerar como el acoso cuando se discrimina a las personas, ya sea por sus criterios, por sus opiniones, por su raza, por algún tipo de condición, por alguna enfermedad, preferencias. Muy bien, es importante saberlo porque el respeto ante todo, como debe ser. A otra pregunta, si mi contrato individual de trabajo es por 3 meses y cumplo con ello, sigo laborando por 2 años más aquí, ¿existe antigüedad de trabajo? ¿Me pueden despedir en cualquier momento por no haber firmado algún otro contrato sin que afecte a la empresa o qué sucede? Bueno, de acuerdo a esta pregunta, la verdad sí es muy importante, creo que también ahora que ya la tocaron y que está sobre la mesa, es importante establecer que una vez que el trabajador no vuelve a firmar un contrato, la relación de trabajo se vuelve indefinida. Bajo ese concepto, y de acuerdo a la pregunta, se genera antigüedad. Y esa antigüedad, pues precisamente empieza a partir del primer año que se está laborando en una empresa. Entonces, no la pueden despedir en cualquier momento. En caso de que despidieran a esta persona, lo que ella tendría que hacer, interponer una demanda en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado. Y ella ya vería la opción de optar por la indemnización constitucional o en su caso la reinstalación a su centro de trabajo. Pero efectivamente, ahora no la pueden correr de su trabajo, ni mucho menos decirle, ¿sabes qué? Tu contrato fue de 3 meses y ya feneció, ya llevas 2 años. En ese momento la relación de trabajo se convierte en indeterminada. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Hay otra situación que también se da cuando están los procesos de contratación, de repente te presentan el contrato, todos tus documentos, etcétera, pero viene una hoja blanca que te piden firmar. ¿Qué nos pueden platicar al respecto de esta práctica? Pues básicamente son prácticas de las empresas que la realizan. Nos ha tocado muchos asuntos de este tipo, precisamente cuando el trabajador demanda, ya en este caso el despido injustificado, ya sea la indemnización o la reinstalación de su trabajo, y nos dice, bueno, es que al momento de que yo me contrataron mis servicios, también me hicieron firmar una hoja en blanco, ¿no? Lo cual en primer término no está permitido por la ley. Si alguna persona en su momento, el patrón le hiciera firmar una hoja en blanco, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque recordemos que el papel en el cual se firma se hace la firma de la renuncia, también, y la tinta, nos da la pauta de que pues, precisamente se firmó cuando entró por la temporalidad. Esto es, si ya tenemos 1 año en el trabajo y el patrón nos dice, ¿sabes qué? Te puedo correr en cualquier momento porque tengo tu renuncia. Nosotros precisamente en la demanda de despido injustificado en los hechos tenemos que hacer valer esta situación y cómo lo vamos a acreditar o la prueba idónea para efecto de poder acreditar que esta hoja en blanco se firmó a la entrada, bueno, en este caso cuando el trabajador inició sus labores con el patrón, es con una pericial, la pericial que la llevan a cabo para efecto de poder acreditar en este caso la tinta o el papel. Entonces hay varias técnicas, pero básicamente con una pericial es la idónea, en este caso de la tinta o en grafoscopía, habría que ver el caso, ¿no? Porque muchas veces también no firman los trabajadores o dicen, esa no es mi firma, no la reconozco. Entonces con una pericial son las pruebas idóneas para poder acreditar que ese documento se firmó cuando se entró a trabajar o cuando se prestaron los servicios del trabajador. Así que ya lo saben, esa es una pésima práctica y además es ilegal, que es lo más importante. ¿Qué problema tan grande? Hay otra situación también que se da en el ambiente laboral, que es cuando te dan un sueldo, te lo pagan tal cual, pero ante el IMSS
lo declaran menor. ¿Ahí qué puedes hacer al respecto para poder cotizar correctamente? Bueno, recordemos que hay multas. La Ley Federal del Trabajo, como lo dispuse hace un momento, ya dispone multas. En este caso puede ser hasta el cierre del centro de trabajo, porque a final de cuentas es una práctica que se encuentra de verdad en muchas empresas. Cuando nosotros nos llega un asunto, meramente no le decimos, bueno, ¿tienen algún recibo? Muchas personas dicen, bueno, sí, este es mi recibo, ¿no? Pero de acuerdo a su recibo y a lo que se encuentra estipulado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se está reportando mucho menos. Entonces, básicamente esta situación la hacen las empresas para evadir impuestos. Otra de las situaciones es precisamente el outsourcing que se maneja. Bueno, que es otra figura jurídica que también ya está regulada dentro de la ley, ¿no? Pero a final de cuentas es una práctica muy común que realizan las empresas para evadir impuestos y por fuera se le paga al trabajador, que es básicamente, pero por ejemplo en una demanda meramente ya laboral por despido injustificado, pues no le vas a poder redituar lo mismo al trabajador, porque es una prueba, una documental pública que te está demostrando cuál es su salario diario integral del trabajador. Bajo ese concepto, pues la recomendación es siempre pues decirle al patrón, ¿no? Que no que el sueldo que se refleja en tu nómina o en tu recibo sea igual que el que se refleja en el que estás dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un tema interesante porque usualmente te muestran un sueldo y de repente ya no estás cotizando como debería ser y crees que tienes cierto puntaje y no lo tienes, entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Hablando del tema, y ahora que lo mencionas, licenciado, del outsourcing, sé que a partir de finales del 2021 es ilegal en México. ¿Qué reformas se dieron o cuál fue el problema que surgió con respecto a las empresas de outsourcing? Básicamente era una práctica, el outsourcing siempre ha existido aquí en México y en otros países, no somos los únicos ni los pioneros de esta figura. El outsourcing básicamente, pues, de hecho, outsourcing es una figura meramente inglesa. Sin embargo, esta figura siempre la hemos tenido aquí en el país y la verdad es que abusaban. ¿Por qué? Porque en cualquier momento te pueden despedir de tu trabajo, no generas antigüedad. Puedes trabajar por un tiempo determinado y la empresa sin ningún sin que medie alguna demanda, o en caso de que medie alguna demanda, te puede, con las manos en la cintura, no se hace cargo o no asume la relación jurídica, en este caso la relación obrero-patronal, por lo cual ya se estaba abusando mucho de esta figura aquí en México. Y con la reforma que hubo a la Ley Federal del Trabajo, que fue lo más importante desde hace muchos años, en 30 de noviembre del año 2012, se regula ya el outsourcing meramente, el cual dice que, en primera no se puede abusar de esta figura, en segunda ya pone varios candados para efecto de que pues precisamente el trabajador esté pues más protegido. Y bueno, a grandes rasgos, el outsourcing ahora en México, le digo, se encuentra regulado y una de las situaciones es que precisamente se hace por tiempos determinados. Recordemos que ahora precisamente en el outsourcing muchas empresas pues se cambian el nombre o de razón social y por lo cual no hace posible que puedas demandar. Entonces, bajo ese concepto, pues ahora los contratos de outsourcing son por tiempos determinados. Muy bien, también tengo entendido que el outsourcing es para todas las actividades que no son el objeto social de la empresa. Por ejemplo, si una empresa se dedica a hacer, no sé, cerámica, pueden contratar de manera outsourcing un jardinero, por ejemplo, ¿no? Eso es válido, pero no pueden contratar directamente para lo que es su core business, eso es muy importante. Así que sí se convirtió en ilegal, pero hay algunas ramificaciones al respecto. Tenemos unas últimas preguntas porque ya estamos al final del programa. Queremos mandar un saludo a Maru Arellano, que dice muy buen tema y qué buen desempeño. Saludos. Hay otra pregunta que es, ¿hay alguna manera de calcular mi finiquito o liquidación? Así es correcto. ¿Cómo lo podemos hacer y en dónde lo podemos ver? Así, sin saber nada legal, de repente digo, ay, quisiera saber cuánto es, dónde voy o a quién le pregunto. Bueno, básicamente esa es una práctica que nosotros hacemos en el despacho y precisamente para calcular el finiquito del trabajador o en este caso lo que le corresponde por ley, tenemos que tomar primero el salario diario integrado, o sea, lo que gana el diario.
En segundo término, cuántos años tenía trabajando dentro de la empresa o meses, ¿no? En tercer término, tenemos que ver, en este caso, pues, vacaciones, la prima de antigüedad, todas las prestaciones que llegue a haber, o sea, por ejemplo, bonos, si alguien tiene algunas comisiones, que aunque estas partes son extraordinarias y que no siempre son de la misma manera, muchas veces también llegan a formar parte del salario. Y bueno, bajo ese concepto, lo más importante que debe hacer para calcular su finiquito un trabajador, pues nada más salario diario, vacaciones, antigüedad y básicamente todo proporcional, ¿no? Si no llega al año, aguinaldo también, que es una prestación que le corresponde por ley. Así que los abogados nos pueden ayudar a calcular para que sea justo lo que nos estén dando. Y una última pregunta. Si la empresa obliga a los trabajadores a renovar contrato cada mes para no generar antigüedad, ¿es legal? No. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, en este caso, y la verdad igual, volvemos a lo mismo, aquí en el país generalmente es una práctica bastante cotidiana en muchas empresas, o creo que en la mayoría se da, inclusive hasta en el gobierno. Ahora en el gobierno, como sabrán a lo mejor los televidentes o nosotros mismos que nos llegan asuntos, cada 3 meses, cada medio año se firman contratos, y ya las plazas pues de mandos medios pues son por de confianza, ¿no? O sea, en cualquier momento, por alguna situación que te lleguen en este caso a imputar de que por falta de probidez, te pueden dar las gracias, ¿no? Entonces, ahora básicamente ese es el problema, que lo que ya no se busca, o las empresas ya no quieren, es que el trabajador genere antigüedad, y al momento de no generar antigüedad, pues también no generas estas prestaciones, ¿no? Recordemos que aparte de un aguinaldo, unas vacaciones, una prima de antigüedad, también hay otras prestaciones, ¿no? Como tener derecho a una vivienda, ¿no? De hecho, también la misma Constitución te dice, ¿no? De tener una vivienda digna y decorosa. Entonces, no se está cumpliendo con esto. Entonces, desde a nivel constitucional ya hay una violación flagrante a derechos humanos. Y precisamente, pues, otro de los principios del derecho laboral que rige es la estabilidad del trabajo. En este caso se pierde directamente la estabilidad del derecho laboral, y en este caso al sustento de los trabajadores y de sus familias, por lo cual la verdad sí resulta ilegal, pero también hay acciones para poder precisamente regular este tema. Como lo he comentado con anterioridad, hay sanciones dentro de la Ley Federal del Trabajo. Una de las más fuertes, pues las sanciones económicas son de 300,000 a 500,000, y las más, bueno, en este caso, otra, precisamente es el cierre o la clausura total o parcial de la empresa. Muy bien, pues muchísimas gracias por dar respuesta. Es interesante saberlo y es muy importante siempre estar al tanto de nuestros derechos. Nos pregunta Elena Torres, en el caso de las amas de casa, ¿me consideran empleadas? Así es, sí, y además tienes derechos y además te tienen que inscribir al Seguro Social. ¿Algo más que deseen agregar, queridos abogados? Bueno, pues básicamente igual que cualquier tema relacionado con el derecho laboral o una situación, pues que se acerquen meramente pues a los especialistas en esta materia, porque pues son los únicos que les pueden brindar una orientación para efecto de poder defender sus derechos. Recordemos que esto depende muchas veces el sustento de su familia, o el trabajo como tal debe de dar o representa dignificación para el ser humano. Entonces, bajo ese concepto se debe de salvaguardar estos derechos. Lo que yo siempre les recomiendo es que pues nunca firmen un documento en blanco, que tienen derechos, y esos derechos están protegidos a nivel constitucional, y también hay una ley federal del trabajo, y pueden optar por la opción, ya sea por en su caso, ¿no?, una reinstalación a su centro de trabajo, o en su momento a la indemnización constitucional que la ley prevé, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, y bueno, también decirles que a final de cuentas el derecho laboral pues es una de las ramas más nobles dentro del derecho por ser de corte social, lo cual indica que pues todos estamos obligados a salvaguardar, y por ser una situación de orden público, pues estamos obligados tanto a atender empresas como trabajadores.
Perfecto, pues muchísimas gracias, querido licenciado Iván, licenciada Guadalupe. Gracias por su presencia el día de hoy. Nos la pasamos muy bien, resolvimos preguntas, tenemos ya muchas respuestas. Recuerden seguirnos escribiendo y recuerden también que el despacho Arellano Reyes está aquí para ustedes. Contáctenlos, ellos pueden darles asesoría sobre todo lo que ustedes requieran en diferentes materias de derecho. Acérquense porque tienen varias especialidades con las que los pueden atender. Vamos a continuar con los siguientes episodios, no se los pierdan. Y pues esto es Hablemos Derecho. Yo soy María Ledesma. Muchas gracias por su preferencia. Adiós. Producciones Cofim, en alianza estratégica con Ingenia Producciones, presentan Hablemos Derecho con María Ledesma. Bienvenidos. Producciones Cofil. Creando ideas. Producciones Cofil. Calidad, experiencia, responsabilidad y confianza. WhatsApp 771-129-6076. La calidad y el profesionalismo Nos respaldan. Producciones Cofil.